Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que me acompañen en este nuevo video y en este recorrido permanente que juntos hacemos por el mundo de la clasificación arancelaria de mercancías y por supuesto sumando conocimiento, superando hoy lo logrado el día de ayer. Ya saben que ese es el lema en este espacio y es lo que tanto a ustedes como a un servidor pues nos da por mucho la ventaja sobre las demás propuestas en estos temas. Yo soy Jorge Sandoval, esto se llama acá Entre Aduaneros. Una vez más les doy la bienvenida para irnos directamente con el tema del día de hoy. Les comento que hace tiempo les compartí un video donde pues tocaba el tema de la necesidad o la exigencia más bien que nuestra carrera o nuestro trabajo nos exige de conocer en términos generales pues de diversos temas, de diversas materias, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos clasificar animales vivos, pues tenemos que conocer algo de veterinaria. Si queremos clasificar, por ejemplo, también algo de cosméticos, pues tenemos que conocer en términos generales ese tema, ¿verdad? O si acaso hay que clasificar algunas maquinaria o algún equipo, por ejemplo, un motor de combustión interna, pues también tenemos que conocer algo sobre el tema. Claro, no estoy queriendo, quiero hacer un paréntesis. Mis respetos y mi reconocimiento para los profesionales en estos temas. Nosotros no somos ni pretendemos ser especialistas en ellos, sin embargo, nuestro trabajo, repito, pues nos exige pues conocer y repito, en términos generales sobre estos temas. Continuando con los ejemplos, si queremos clasificar algo de relojería del capítulo 91, pues tenemos que también, ahora sí que echarnos un clavado en este tema para poder en términos generales conocer y poder desarrollar nuestro trabajo, ¿verdad? De hecho, hasta químicos tenemos que tener algo de químicos, porque si hay que clasificar algo de la sección 6, desde una vitamina hasta un líquido para frenos, pues tenemos que conocer también de productos químicos, ¿verdad? Textileros también, no se diga. Si hay que conocer, hay que clasificar algo sobre textiles de la sección 11, pues también tenemos que conocer de fibras, de filamentos, de tejidos, de prendas de vestir y así, o sea, de muchos temas. Entonces, en esa ocasión yo les compartí ese video, ¿verdad? Ese tema en ese video de la exigencia que, bueno, nuestro trabajo nos da para poder desarrollar nuestra chamba. Necesitamos conocer bastante, o por lo menos en términos generales, muchas materias, múltiples materias. Y es aquí donde quiero entrar ya directamente con el tema. Miren, ¿les suena familiar, por ejemplo, conceptos que tenemos que manejar? Por ejemplo, si queremos hablar del control numérico, ¿alguien de ustedes sabe en términos generales qué es el control numérico en una máquina? O, por ejemplo, ¿a qué se refiere maquinarias que trabajan por arranque de materia? Entonces, son conceptos o términos que tenemos que conocer para poder desarrollar nuestro trabajo. Y ya haré un video también del tema del control numérico en maquinaria. También les prometo hacer un video acerca de las máquinas que trabajan por arranque de materia. Pero en esta ocasión, en este mismo tenor, en este mismo contexto, vamos a hablar de circuitos. Por ejemplo, hay ingenieros, y repito, mis respetos y reconocimientos de los profesionales, ingenieros en electrónica, bueno, pues que conocen muy bien esta materia. Nosotros no pretendemos, repito, ni queremos, ni somos especialistas, pero vamos a hablar de circuitos. Nosotros conocemos tres tipos de circuitos en la tarifa arancelaria, ¿verdad? Ya los mencionamos en un video anterior. Por ejemplo, el circuito impreso, el circuito modular y el circuito integrado. Y es en estos tres tipos de circuitos de los que vamos a estar platicando en esta ocasión. Miren, vamos a ver qué es, vamos a creer que es un circuito modular. Vamos a entrar en materia y de ahí vamos a estar partiendo para platicar de lo que vamos a ver en este video. Miren, vamos a hablar de lo que para la tarifa arancelaria se considera un circuito modular. Dice aquí que un circuito modular consiste en uno o más circuitos impresos, ¿verdad? De la partida 8534, obviamente de la sección 16, capítulo 85, y dice, con uno o más elementos activos ensamblados y con o sin elementos pasivos. Vamos a estar platicando precisamente de estos últimos dos caballeros, ¿verdad? Que si lo podemos llamar de alguna manera.
los elementos activos y los elementos pasivos. Porque, repito, tenemos que conocer conceptos. Ahorita hablamos del control numérico, hablamos también, les mencioné sobre el arranque de materia en una maquinaria. Ahorita vamos a abordar el tema de los elementos activos y pasivos en un circuito, pero en el estricto tema de los circuitos modulares. ¿Ok? Ya vimos que es un circuito impreso y que se clasifica en 8534, ¿verdad? O es una tablilla aislante, es lo que conocemos como las tablitas que tienen pistas. Vamos a hablar de, no somos ingenieros en electrónica, repito, pero vamos a hacerlo lo más sencillo que se puede. Un circuito impreso, por eso se le llama así, printed circuit, son las tablillas, por lo regular de color verde, hay algunas azules, que tienen las pistitas, ¿verdad? Solamente las pistas, como rayitas que van a estar enlazando los componentes que conlleva que tienen que tener estos circuitos. Ahora, ¿qué es un elemento pasivo? ¿O dónde que se clasifican los elementos pasivos y qué son los elementos activos? Mira, los elementos pasivos, vamos a empezar con ellos. Los elementos pasivos pues son componentes electrónicos que solo pueden recibir energía o pueden disipar o absorber o incluso almacenar energía en un campo eléctrico o magnético. Y bueno, se dice que los componentes pasivos pues no necesitan ningún tipo de energía eléctrica independientemente para funcionar, para poder trabajar. Este es un término técnico, ¿verdad? Los especialistas, bueno, pues tendrán ahí obviamente más conocimiento. Esto es en términos generales un elemento pasivo. Ahora, en tema arancelario, es lo que nos interesa, cómo los ubicamos o cuáles son los elementos pasivos en un circuito modular. Bien, pues te voy a mencionar tres elementos pasivos y dónde se clasifican. Cuando hablamos de elementos pasivos, pues hablamos de resistencias eléctricas, hablamos de condensadores, que también se conocen como capacitores, y también hablamos, por ejemplo, de bobinas de autoinducción o de reactancia, dónde se clasifican y cómo son tipificados o para qué sirven. Por ejemplo, una resistencia eléctrica se clasifica en la partida 8533 y su función pues intercalar en un circuito una resistencia dada, principalmente para limitar el paso de la corriente. Bueno, en términos generales, esta facilita el flujo adecuado de una corriente, ¿verdad? Eso es lo que hace una resistencia y se clasifica en la partida 8533. Por su parte, también tenemos lo que les comenté, los capacitores o los condensadores. Estos se van a clasificar de manera individual en la partida 8532 del capítulo 85, sección 16. Y bueno, se dice que un capacitor o lo que les comento, un condensador eléctrico, es un dispositivo que se utiliza para almacenar carga eléctrica en un campo eléctrico interno. Es en términos generales es para lo que sirve un condensador o un capacitor. A nosotros nos interesa saber dónde lo ubicamos en la tarifa. Entonces lo ubicamos en la partida 8532. Recordemos, las resistencias 8533, los condensadores o capacitores en la partida 8532. También tenemos un tercer componente si hablamos de elementos pasivos, que son los que le dedique las bobinas de autoinducción o bobinas de inductancia o también de reactancia, ¿verdad? Que se les conoce y esas se clasifican en la partida 8504. Hay una subpartida arancelaria para este tipo de específicos de bobinas, que es la 850450 al momento de estar grabando este video. Y también como se dice que es un componente pasivo de un circuito eléctrico que su función es almacenar energía como campo magnético. Entonces, en términos generales son los elementos pasivos, resistencias, condensadores o bobinas de reactancia, que son partida 8533, resistencia, 8532, condensadores o capacitores, y por su parte las bobinas de la partida 8504, su partida 850450. Recordemos, estamos en los circuitos modulares, ¿verdad? Y vamos a repetir la definición. Un circuito modular consiste en uno o más circuitos impresos, o sea, las tablillas, que llevan uno o más elementos activos ensamblados con o sin elementos pasivos. ¿Qué quiere decir? Que las resistencias o lo que les comenté, condensadores o capacitores o las bobinas de autoinducción o de reactancia pueden estar o no
en el circuito modular, ¿verdad? En la tarjeta. Pero lo que sí debe llevar son elementos activos. Continuamos, vamos a ver cuáles son los elementos activos, ¿verdad? Y qué es lo que hacen. Los elementos activos, en términos generales, muy generales, pues son capaces de aportar. Estos aportan energía eléctrica dentro del circuito, por eso se llaman elementos activos. ¿Y cuáles son esos elementos activos y dónde se clasifican, en qué partida arancelaria? Bien, pues te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, los diodos, que son semiconductores, ¿verdad? Son elementos semiconductores. Los diodos se clasifican en la partida 8541 y son dispositivos que permiten el paso de la corriente en un sentido y por el contrario oponen gran resistencia en el otro sentido. Ese es el tema de los diodos. Por otro lado, siguiendo con el tema de los elementos activos, también están los transistores, que se clasifican en la partida 8541, que son dispositivos, pues son capaces de producir una amplificación o una transformación de frecuencia o bien una conmutación de la corriente eléctrica. Por eso son elementos activos, tanto el transistor como el que les comenté ahorita, que es un diodo, que es en la partida 8541. Perdón, 85, sí, son de la misma partida, 8541, los dos son dispositivos semiconductores. Hay otros semiconductores también que son fotosensibles, que también pueden ser elementos o tipificarse como, o catalogarse como elementos activos, que por ejemplo son las células fotovoltaicas, que son instaladas por ejemplo en los paneles solares, o también los diodos emisores de luz, que son los famosos LEDs, que se clasifican también en la partida 8541, por ponerles un ejemplo, ¿verdad?, adicional y complementar esta información. También dentro de los elementos activos de un circuito, pues se encuentran también los integrados, los circuitos integrados, que se clasifican en la partida 8542. Estos tienen una dualidad, porque miren, los circuitos integrados de la partida 8542 son dispositivos electrónicos que tienen una densidad elevada de elementos o bien de componentes pasivos y activos. O sea, hay una dualidad. Aquí también tienen, estos por eso se llaman integrados, porque contienen elementos pasivos y elementos activos, pero en una microestructura, que bueno, pues se consideran como una unidad. Los circuitos integrados, por su trabajo, necesitan estar alimentados de energía eléctrica. Esa es la particularidad de los circuitos integrados y se consideran elementos activos, ¿verdad? Porque recordemos, mira, ¿por qué les comento esto? Porque al iniciar la definición o al comentar la definición de elementos activos, les dije que son capaces de aportar energía eléctrica. Entonces me puedes comentar, bueno, entonces ¿por qué me estás diciendo que los circuitos integrados que se consideran un elemento activo también me dices que necesitan estar alimentados con energía eléctrica, o sea que no aportan, sino que requieren? ¿Por qué? Porque aquí es la respuesta es que son tanto activos como pasivos involucrados en este circuito integrado. Entonces, pero sigue el régimen de por lo menos al definirlo, de un elemento activo. La función, como repito, de un circuito integrado es amplificar una función eléctrica y el mismo nombre, como lo indica, es un circuito integrado. Es todo un circuito eléctrico dentro de uno. Puede haber resistencias, puede haber transistores dentro de una microestructura. O sea, no es un circuito modular, no es una tarjeta, es una microestructura que contiene todo integrado, tanto elementos activos y pasivos dentro de una microestructura. Entonces, como repito, no estamos estudiando un curso de electrónica, pero sí queremos ubicar y saber cuáles son los elementos activos y elementos pasivos dentro de un circuito. Ya definimos el circuito modular, que es la tarjeta, ¿verdad? Los circuitos modulares pues son un circuito impreso que pueden contener uno, ¿verdad? O más, pueden contener uno más elementos activos ensamblados o pueden tener o no tener elementos pasivos. En conclusión, elementos pasivos pues son resistencias, partida 8533, son capacitores, partida 8532, o puede traer una bobina de reactancia o de autoinducción, que son de la partida 8504, su partida 850450, que bueno, ya les mencioné, ¿verdad? También los elementos activos,
que en resumen pues son, por ejemplo, los diodos, que es un semiconductor, es un dispositivo semiconductor, también los transistores, que también se constituyen un elemento semiconductor, que es un elemento activo dentro de un circuito, o por ejemplo los diodos emisores de luz, que son semiconductores fotosensibles, como lo son también las células fotovoltaicas, que también se podrían considerar un elemento activo en términos de clasificación arancelaria. Y bueno, pues también por su parte, lo que ahorita ya con esto finalizamos son los circuitos integrados o las microestructuras electrónicas de la partida 8542. Como ven, pues necesitamos conocer o meternos un poquito a detalle en ocasiones para poder clasificar. Entonces vamos a encontrarnos con conceptos o terminología que tenemos no nada más manejar, sino también que estudiar. Y repito, a lo mejor en términos generales, porque una vez más, vuelvo y repito, mis respetos y reconocimientos a los profesionales en estas áreas, ¿verdad? Nosotros no somos ni pretendemos ser especialistas en esto. Yo siempre les he comentado a mis alumnos, nosotros somos especialistas en la tarifa arancelaria. Si tú me prestas o me das la información que yo necesito, yo voy a ubicarlo en la tarifa porque esa es mi especialidad, ¿verdad? Pero para ello pues tenemos que conocer estos temas, ¿verdad? En términos generales. Así que bueno, esa es la historia en este video, ¿verdad? Lo que les quería compartir. Y bueno, va mucho con el tema del lema, ¿verdad? Que tenemos. Tenemos que continuar siempre sumando conocimiento, superando hoy lo logrado el día de ayer. Y en esta ocasión pues nos tocó platicar sobre este tema, ¿verdad? De la terminología y la información que nos exige el mundo de la clasificación arancelaria para poder hacer nuestro trabajo de una manera correcta, ¿verdad? Bien, pues me despido, no sin antes pues, pedirles de nueva cuenta que si les gustó este material, pues me puedan regalar un like y también puedan compartir este material, este video con sus contactos a quienes puedan ser de utilidad o como herramienta de consulta y también, bueno, pues para seguir creciendo en esta comunidad y poder llegar a más personas que les interese este tipo de contenidos. Bien, pues yo soy Jorge Sandoval, esto fue acá en Aduaneros y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.